El libertarismo. A primera vista parece una idea bastante simple, ¿cierto? Libertad individual, un gobierno que no se meta mucho, pero como suele pasar, si uno rasca un poquito la superficie, se encuentra con que es un rompecabezas mucho, pero mucho más complejo de lo que parece. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque si le hacemos esta pregunta a distintas personas, es muy probable que nos den respuestas totalmente diferentes. La palabra en sí es confusa, y su significado cambia con el contexto. No hay una sola respuesta, y justo de eso se trata este análisis, de entender por qué. Miren, esta comparación ilustra el dilema a la perfección. Por un lado, si le preguntamos a un filósofo como Robert Nozick, nos dirá que todo se basa en derechos morales casi sagrados. Para él, el Estado debe ser mínimo, un simple guardián que protege esos derechos y nada más. Pero por otro lado, un economista como Milton Friedman lo va desde un ángulo mucho más pragmático. A él lo que le importa es qué funciona, qué trae mejores consecuencias. Y desde ahí, defiende los mercados libres, pero permite un rol para el Estado un poquito más activo. Son dos caminos muy distintos para llegar a la idea de libertad. Ok, entonces, para empezar a armar este rompecabezas, tenemos que entender la división fundamental dentro de esta corriente de pensamiento. Hablamos de la diferencia entre los libertarios estrictos y los liberales clásicos. Entender esto es la clave de todo. A ver, es como si la palabra libertario fuera un gran paraguas. Y aunque a menudo la usamos como si fuera una sola cosa, en realidad debajo de ese paraguas conviven dos corrientes, dos familias de ideas. Comparten algunas raíces, sí, pero crecen en direcciones muy diferentes. Y aquí es donde las diferencias se vuelven clarísimas. Los libertarios estrictos, a la izquierda, son como arquitectos. Tienen un solo plano, un principio moral absoluto como el de no agresión, y construyen todo a partir de ahí. De ese principio no se mueven. En cambio, los liberales clásicos, a la derecha, son más como científicos en un laboratorio. Su enfoque es empírico, se basan en la evidencia y se preguntan constantemente qué políticas generan los mejores resultados en el mundo real. Las consecuencias prácticas les importan, y mucho. Esta frase creo que lo resume todo, ¿no? Captura perfectamente esa mentalidad absolutista de libertario estricto. El principio es el rey. No importa si el mundo se viene abajo, la justicia es la justicia. Punto. Es una postura de una claridad moral, bueno, radical. Pero, ojo, a pesar de que a veces parecen casi opuestos en su forma de pensar, no son mundos completamente aparte. Ambas ramas tienen lo que podríamos llamar un aire de familia. Hay un ADN común, un hilo conductor que las mantiene unidas. Y entonces, ¿cuál es ese ADN? ¿Qué es lo que tienen en común a pesar de sus diferencias? Bueno, vamos a explorar esas creencias fundamentales que unen a las distintas corrientes. Son básicamente estos 6 puntos. Podríamos decir que son los pilares que sostienen toda la estructura, sin importar si uno es más del lado estricto o del lado clásico. Son las ideas que tejen este complejo tapiz. Vamos a ver cada una con un poco más de detalle. Primero, la propiedad privada. Pero no como la mayoría la entiende. Para el pensamiento libertario es algo fundamental, casi sagrado. Es visto como el derecho base sobre el cual se construyen casi todas las demás libertades. Luego, el escepticismo ante la autoridad. Y esto es clave porque tiene como dos partes. Primero, una desconfianza práctica, la idea de que el gobierno, pues, no suele hacer las cosas muy bien. Y segundo, algo más profundo, una pregunta moral. ¿Por qué un político o un burócrata tendría derechos especiales que el resto de las personas no tienen? Con los mercados libres pasa algo muy curioso. Es el punto donde los dos caminos que vimos antes, el de los estrictos y el de los clásicos, se vuelven a encontrar. Unos los defienden porque dicen que es una extensión natural de sus derechos, y otros porque, bueno, simplemente funcionan, generan mejores resultados. Ahora, el orden espontáneo. Suena un poco académico, pero la idea es simple. Pensemos en el idioma que hablamos. Nadie lo diseñó en una oficina, ¿verdad? Simplemente surgió y evolucionó a partir de millones de interacciones. O pensemos en cómo llega la comida a una gran ciudad. No hay un director general de alimentos. Es un orden que emerge sin un plan central. A eso se refieren. El individualismo. Y aquí la clave es que, para esta corriente de pensamiento, lo que importa es la persona. No el pueblo, no la sociedad, no el colectivo. La unidad básica, la que realmente tiene derechos, es el individuo de carne y hueso.
Y finalmente, la libertad. Pero mucho cuidado, porque hablan de un tipo muy específico de libertad, la negativa. ¿Qué quiere decir eso? Es simple, que te dejen en paz. Es la libertad de la interferencia de otros, no necesariamente la libertad para conseguir algo. Bueno, ya vimos la gran división y también los pilares que los unen. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Vamos a atar todos estos cabos sueltos para entender mejor qué tenemos enfrente. Y creo que la lección clave es esta. El libertarismo no es un bloque sólido, un manual de reglas que todos siguen al pie de la letra. Para nada. Es más bien una conversación muy animada, una tradición intelectual con debates internos súper interesantes. Es una familia de ideas, no una sola idea cerrada. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, ¿no? La que está en el corazón de todo este debate. Si la meta es la libertad individual, ¿cuál es el mejor mapa para llegar ahí? ¿El de los principios que no se pueden romper sin importar las consecuencias? ¿O el de los resultados prácticos que nos muestran qué funciona mejor? Bueno, esa es una discusión que definitivamente sigue muy abierta.